Y la pregunta es si Jesús tuvo hermanos. Muchas gracias, Erika, por esta relevante pregunta que se hacen muchos lectores de la Biblia, especialmente con un trasfondo católico romano donde se enseña que Jesús no tuvo hermanos por parte de María. Aunque es claro que la Biblia declara que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y que nació de la Virgen María, adicionalmente que ella fue virgen hasta el alumbramiento, el tema que queda pendiente es si después de dar a luz a Jesús, ella tuvo más hijos. Vamos de regreso a la Biblia para ver lo que dicen las Escrituras al respecto. Lo primero que debemos notar es que el Nuevo Testamento menciona varias veces a los hermanos de Jesús. Primero, los evangelios los mencionan. En Mateo 12, versículos 46 y 47 leemos: Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Los pasajes paralelos se encuentran en Lucas 8:19 y Marcos 3:31, donde también se mencionan a los hermanos del Señor. Mateo 13:55-56 es aún más claro. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? El Evangelio de Juan también es contundente. En Juan 2:12 dice: Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. En Juan 7:3 dice: Por eso sus hermanos le dijeron: Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Juan 7:5 hace una aclaración: porque ni aun sus hermanos creían en él. Y finalmente Juan 7:10 dice: Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. No solamente cada uno de los evangelios menciona a los hermanos de Jesús, sino que también Hechos y las epístolas. En Hechos 1:14 leemos: Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Adicionalmente, el apóstol Pablo dice en Gálatas 1:19: Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Los evangelios, hechos y aún en las epístolas encontramos mención de los hermanos del Señor. En algún pasaje aún con nombres propios. El argumento que se ha presentado para negar esta realidad es que la palabra griega adelphos, traducida como hermano, en cada uno de los pasajes leídos, en realidad significa primo. Aunque es cierto que la palabra adelphos puede referirse a otros parientes o a compatriotas o hermanos en la fe, el significado normal y literal de la palabra es el de un hermano directo. Había una palabra griega específica para primo y esta no fue utilizada en ninguno de estos pasajes. Más aún, si hubieran sido primos de Jesús, ¿por qué son mencionados con tanta frecuencia como acompañantes de la madre del Señor? Un principio de sana interpretación bíblica es que las palabras deben ser interpretadas a la luz de su uso más común o literal, a menos que el contexto inmediato sugiera algo diferente. Y en este caso no hay nada en el contexto de cada uno de los pasajes que sugiera en lo más mínimo que los hermanos de Jesús mencionados no fueran literalmente su familia en la carne, es decir, sus medio hermanos por parte de María. Otro argumento es que los hermanos de Jesús mencionados eran en realidad hijos de José, de un previo matrimonio antes que se casara con María. Sin embargo, ni la Biblia ni ningún otro documento histórico prueban esta teoría. Es más, si José tenía hijos antes de María, ¿por qué no se menciona que los hijos de José también iban con José y María camino a Belén para el censo cuando María estaba embarazada? A la luz de la Biblia, es una realidad que Jesús sí tuvo hermanos y que 4 de ellos se llamaban Jacobo, José, Simón y Judas. Pablo menciona a Jacobo, quien se ha creído a lo largo de la historia del cristianismo, que es el autor de la epístola de Santiago, en latín conocido como Sanctus Jacobus, literalmente San Jacobo, que después tomó la forma corta de Santiago. La epístola de Judas también ha sido atribuida históricamente a Judas, el hermano del Señor. Y teniendo en cuenta
que el reconocimiento de un libro de la Biblia como inspirado por Dios estaba ligado a la autoridad de su autor humano, es coherente creer lo que el cristianismo bíblico ha creído por los siglos, de que tanto Santiago como Judas, los autores de las dos respectivas epístolas, fueron en realidad dos de los hermanos del Señor Jesús. En el próximo programa responderemos la pregunta de la perpetua virginidad de María a la luz de la Biblia, lo cual está relacionado estrechamente con la pregunta de esta semana. Así que a la luz de la Biblia podemos concluir que Jesús sí tuvo hermanos y hermanas, de los cuales la Biblia brinda el nombre de 4 de ellos. Es el momento de ir de regreso a la Biblia y ponerla por encima de las tradiciones religiosas o de hombres.